Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este lunes, señores, lunes 15 de diciembre del 2025. Ay, agárrense, con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Ya cambió a 23, pero fresquecito están las mañanas, ¿no? Qué bueno. Diciembre, señores, mitad de diciembre. Ya deben estar los colegios. Bueno, hoy es lunes, arranca, pero antes yo recuerdo en el colegio los días 15 ya estábamos de vacaciones. A tiguerar se ha dicho. Bueno, no, creo que los niños están como que hasta el martes o el miércoles. Bien, 15 de diciembre, señores, dentro de unos días, una semana y algo, ¿verdad? El 24 estamos de Navidad. Bien, bueno, ustedes saben todo lo sucedido, acaecido en el día de ayer, que se estaba a la espera de las medidas de coerción de los implicados en el caso Senasa. Nosotros desde un primer momento dejamos claro nuestra posición con relación a eso de la prisión preventiva. Ayer estaba, bueno, toda la generación Z, los hijos míos encandilados con esto, bueno. Y así muchas jóvenes y muchas personas y mucha gente, pero eso es asunto interpretativo, de presionando en el Palacio de Justicia, protestando ante la indignación que realmente ha causado este asunto del caso Senasa, por su aspecto humano, por su aspecto moral, legal, ético, todo junto en un paquete. Es como que si se hubiesen juntado de manera deliberada a hacer algo exitoso, excelso, excelente para dañar, ¿no?, a la sociedad. Eso ha sido como un jonrón. Eso es como que si hubiese, es lo máximo, ¿verdad? Como afectación a la sociedad en todo sentido. La parte humana. Es que aquí hay muchas aristas involucradas en este asunto que van más allá de la parte política, de la parte de las bajezas del ser humano, de sus debilidades intrínsecas, naturales, innatas, a la insensibilidad social que implica el haber usado todos esos recursos del Estado, ni del Estado, de los ciudadanos, de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, entonces la parte subsidiada, que es la parte de menores ingresos de la sociedad, que con los recursos de nuestros impuestos el Estado le transfiere, y entonces armar una piñata. Entonces yo, toda la semana, porque recuérdense que fue el sábado pasado, fue que todo esto inició. El sábado pasado van y se los convocan a los más encumbrados a la Procuraduría. Ahí llegan 3, a los otros los empiezan a allanar y los que estaban orejeados, porque todo eso está desde hace mucho tiempo atrás, porque hoy el expediente no dice que tiene muchísimas colaboraciones y hay muchísima gente que no está incluida ahí. Todo eso viene en la investigación que se venía haciendo. O sea que cada persona de esa que está ahí, que lo han llamado, que lo han interrogado, que lo han investigado, sabía lo que había. Y yo decía, desde el lunes, el lunes pasado, que fue que empezamos a tocar el tema ya a partir de las, ¿verdad?, de los dejarlos presos, perseguir a los otros, tomar los otros presos. Dije, ¿por qué a unos sí, a otros no? Empezaba por ahí. Que el Ministerio Público, que tanto alarde y tanta cosa, y por eso yo decía desde cuando estaba doña Miriam, y estos siguen ahí, son los mismos que estaban antes, y estaban con Jean Alain, y las canalladas que se hacían cuando Jean Alain, que porque a unos sí, a otros no. Yo empezaba con ese detallito, porque o toro o tobaca, o los apresas a todos, como lo hicieron en la época de Jean Alain, o los convocas a todos y los dejas presos y punto. Lo otro era allanar para qué. Que explíqueme allanar para qué.
Si usted tiene todos los documentos de los contratos y de lo que se hacía y de pago y de servicios que no se daban, usted lo tiene ahí, lo tiene ahí. ¿Qué es lo que está allanando ya las casas? Para unos relojes, para un dinero, para una cosa. Era más bulto que otra cosa, mediático, ¿verdad? Dejé clara mi posición, eso fue el lunes, martes, ya no me recuerdo qué tantas cosas fuimos manejando, fueron saliendo los desgloses de lo que se hacía, la compra de medicamentos que los donaba la OPS, vacunas que eran del Estado, se las compraban, todos los servicios que se daban ficticios en el aire sin darlos para el negocio, las transacciones que tenían, todo eso lo fuimos manejando. Y yo desde el principio decía, y no estoy de acuerdo con que haya que meterlos presos ahora en la fase de las medidas de coerción, porque inmediatamente ya el Ministerio Público duró investigando eso, somete y puede iniciar el proceso de instrucción, creo que se llama la cosa esa. Inmediatamente. Ya no hay que buscar, lo que pueden es seguir indagando de los bienes, de las pertenencias, pero si duraste desde entonces hasta ahora para venir a allanar, eso dio tiempo para disipar, guardar, esconder, clavar, como usted quiera llamarlo. Usted sabe lo que estoy diciendo. Bueno, lo que se pueda. Hay otras cosas que no va a ser posible y otras las van a rastrear. Pero que con relación a lo de dejarle los 18 meses, a mí me daba que eso era más de lo que se viene arrastrando, como se le hizo a los otros, que tampoco estuvo bien, para no hacer la investigación antes y después venir, que se acabó el tiempo y ese tipo de cosas, que lo podían ponerle su fianza, su medida de coerción, su grillete, presentación periódica, no salida, etcétera. Y yo lo dije desde un principio. Bueno, la gente estaba ahí en Palacio de Justicia ayer, una demostración exigiendo, no, cárcel, cárcel, cárcel. Eso, ese asunto a mí, bueno, cada cual, estamos hablando, cada cual aquí tiene derecho a pedir lo que le parezca, a preferir lo que le parezca también. Yo entendía que con eso se cumplía y que se empezara el juicio. Y decía, aparte, para que no haya dudas al respecto, que para mí, en mi íntima convicción, ellos todos eran culpables, para que no haya dudas sobre lo que yo planteo y lo que yo he planteado. Bueno, y que el presidente sí, que no podía decir que eran ni ladrones, ni que eso era robo, ni nada, porque él ya estaba interfiriendo y él no es lo mismo que nosotros, ustedes y yo, o cualquier otro. Pero, así las cosas, ayer entonces, pues, se dieron las medidas de coerción. De entrada, por ejemplo, igual que como se hizo, miren ustedes, igual como se hizo para la convocatoria a la Procuraduría, a los tres principales más de arriba, ¿verdad? Que eran el Reed, Jacín y creo que el otro, el médico ese, Iván, algo que se me olvide el nombre, y a los otros empezaron a allanarlos y a buscar los presos. A estos los convocan, a estos los dejan ahí de una vez, estos se quedan en la cárcel. Ciudad Nueva. ¿Va retrasándose el asunto o va tomando el tiempo que requiere, porque eran 10 imputados? Y ya el Ministerio Público entonces también hace de nuevo otra distinción. Yo decía, a unos lo ponen antes lo agarraban, a estos los invitaron, llegan con su abogado, hasta con sus medicamentos, porque saben que los iban a dejar presos. A los otros los empiezan a allanar, uno tiene que entregarse el lunes, dice, no, me van a llevar el fin de semana para allá, déjame yo, ese se entregue el lunes, después aparecen otros, etcétera, etcétera. Pero ya criticábamos esa diferencia y hasta lo titulábamos así, a unos sí, a otros no. ¿Por qué? Porque estos son de alcurnia, porque estos son, ¿qué? Todos están en la misma situación, están todos metidos en el mismo saco. Coalición de funcionarios, conspiración, todo lo que usted le quiera llamar, ese tipo de cosas. Asociación de malhechores, póngale el nombre que quiera. Entonces ya de por sí el Ministerio Público de nuevo hace otra distinción. Que estos están cooperando y entonces le vamos a dar a estos tres, pidió de 3, prisión preventiva, ¿cómo se llama? No, prisión preventiva no, prisión domiciliaria. Y a los otros preventiva, presos en Najayo. Ahí está Jacín
y todos sus empleados, los que están ahí de Senasa, los 3 empresarios, Reed, Acosta, Cintia Acosta y Heidi Pineda, ellos van a estar en arresto domiciliario. Yo no tengo ningún inconveniente, si estaban de acuerdo en que lo dejaran sueltos, tampoco tengo ningún inconveniente en que lo dejaran con arresto domiciliario. Sueltos es con medida de coerción. Su grillete, presentación periódica, su fianza, impedimento de salida, lo normal, porque a Trump se lo decían así, él iba, pagaba su fianza, le tiraban su foto y todos sus juicios los llevó, como se hace normalmente. Entonces yo no entiendo por qué hay que aquí hacer eso. Ya nos hemos acostumbrado y los periódicos se prestan a eso y la gente se deja también confundir porque esa no es el final. Ahora es que empieza. Entonces ya ahí hay una condena que yo creo que sean culpables, pero hay que esperar que el juicio se dé y le metan sus 20 años, sus 10 años, sus 30 años, porque ahorita vienen y negocian un grupo, como pasó con lo de las sedes. El señor ese Montilla devuelve de que 3.000, 2.000 millones y colorín colorado, ese cuento se ha acabado y la Suprema lo ratifica porque es lo que pide la Procuraduría y el juez no está supuesto a dar más de lo que pide el Ministerio Público. Si el Ministerio Público pide 12, el juez no te puede echar 15. Te puede poner 10, pero no 15. Ya aquí entonces el Ministerio Público pide prisión preventiva para unos y arresto domiciliario para otros, igual que como hacen la primera. O sea, aquí hay cosas también de manejo manipulativo que uno se deja llevar por la mague. Ellos que daban el 30%, nadie que da el 30% de un negocio es porque se está ganando aire. No, otro 30% se está metiendo en los bolsillos y están inflando en un 60%. Te doy 30, me quedo con 30. Y además tengo que pagar los impuestos. Entonces, bueno, que están colaborando. Ahora los sacan, ahora los dejan. Unos privados de libertad, otros también, pero arresto domiciliario. Debieron dejarle arresto domiciliario entonces a todos. O mandarlos a Najayo a todos, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Debieron liberarlos a todos. Liberarlo en el sentido de aplicarle medida de coerción y que ellos fueran a su tribunal cuando le toque. El martes tengan que estar ahí sentados todos. El miércoles todos ahí. No se puedan excluir del sistema. Bueno, pero esa es mi posición y la quería dejar clara porque ahí estaban mis hijos ahí en grupo, amistades y todos en el Palacio de Justicia ayer y todo el mundo pide que se le metan presos y que se le metieran presos y yo decía desde entonces y quiero ser coherente con lo que yo entendía. Bueno, entendiendo que para mí son culpables, pero culpables y demás y deben pagar por sus culpas. Y un juez tiene que condenarlo, pero hay que esperar que se haga del debido proceso, que se haga todo lo que haya que hacer, que se haga el juicio. Las pruebas a mí me da que sobran, pero había que esperar. Bueno, dicho todo eso, para ponerlo de colofón, ayer entonces el tribunal, el juez Rigoberto Sena, dictó la medida, lo que le pidió el Ministerio Público. 7 para Najayo, 3 arrestos domiciliarios. Tribunal impone prisión preventiva contra Santiago Jacín y otros implicados. 18 meses de prisión a él y a todos los otros que son del equipo de Senasa. Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina, Germán Rafael Robles Quiñones, el jurídico, el financiero, el jefe de gabinete, el Iván Minaya, ese es el Francisco Iván Minaya, ese es el médico, el de servicios de salud. Otro está Splicker Mateo, que estabas también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cobraba también, a la Esma Lubiera. Entonces, a los que se les puso arresto domiciliario son al señor Eduardo Ride Estrella, ese es el propietario de las empresas Kersum, Farmacar, Ledeste, algo así, etcétera. A la señora Cintia Costa Ascensión, que es de una compañía que daba Nutrimed, algo así, y Heidi Mariela Pineda, que esta era algo también de asuntos de alimenticios y nutricionales, pero que según los expedientes nada de eso lo daban, y lo que daban, cuando daban, era irrisorio e ínfimo.
Por ejemplo, en la auditoría del 2023, que es una de las cosas que yo señalé el viernes, había una auditoría del 23 y en noviembre del 24, fíjense, noviembre del 24, saliendo el 24, del 23 al 20, saliendo el 24, eso es casi 25. 2 años después es que dice el presidente, no, porque yo mandé a hacer una investigación, y dice así, no, el que la mandó a hacer fui yo, porque un call center que había, una cosa, que eran como 40 millones de pesos, eso era chilata. El presidente sale con eso como que en junio por ahí, después que lo denuncian en la Fuerza del Pueblo y vienen las denuncias, recogiendo denuncias que venían saliendo en la prensa de las quejas de la gente. Porque no es que aquí nadie se esté inventando nada. Es que en febrero y el año pasado y el anterior le habían tenido que inyectar 5.000 millones, 5.000 más, había Leo, y ya se sabían de los problemas. Entonces, en 2023, habiendo habido una auditoría, decía que el 4% de uno de los servicios era lo que se daba. En lugar del 100% de 500.000 personas, creo que era, solamente se atendían 4%. Y con la atención de ese 4%, lo que correspondía pagarle a la prestadora del servicio ese eran 2 millones de pesos. 2 millones nada más, correcto. Ah, pero ¿qué era lo que le pagaban? Le pagaban como si ella estuviera dando el 100% del servicio. Y le pagaban 62 millones adicionales. Pero eso está en una auditoría, porque el presidente deja a ese señor ahí hasta el 25 entonces. Hasta agosto del 25, casi 26, saliendo el 26. Casi llegando, saliendo del 25, casi llegando al 26, cuando ya. Por eso es que digo. Entonces, todas esas cosas se presentaron, se han conocido y vamos a aplaudir ahora al Ministerio Público. No, porque ha hecho su segregación como siempre. Con el caso del señor Jacín, que al último momento se alegaba que él tiene una esclerosis múltiple, que está enfermo, que tiene que irse a atender a Estados Unidos. Sus abogados pidieron que le permitieran que fuera a atenderse. No sé qué sé yo qué. El Ministerio Público presentó ayer y asegura que no hay ningún médico forense ha acreditado la condición de salud del señor Jacín, que era parte de, dicen ellos que él alega esto con el propósito de evadir la prisión preventiva. No, la prisión preventiva podía haber sido hasta en su casa. Bueno, el equipo de defensa de Jacín aseveró que su cliente padece ese mal desde hace varios años. Sin embargo, testigos han señalado que el exfuncionario cumplía con su rutina con toda normalidad, tanto en el SENASA como en su vida privada. Y eso, obviamente, para determinar eso, en el caso hay otro caso que está el diputado, el ex senador Calderón, que está en un juicio ahí, creo que es de los Calamares o alguna cosa de esa, ya no sé cuál es, que también que está enfermo y se le designó que tienen que entregar el expediente en la clínica y tiene que revisarse por un médico, un perito que lo designa el juez. Bueno, es una situación, de nuevo, dolorosa porque todos los grandes imputados, los que daban el dinero, admiten que le entregaron el dinero, todos admitieron sus culpabilidades, 35 pruebas testimoniales, 138 pruebas documentales, y nada, el juez tomó su decisión. Indiscutiblemente que la población, uno se pone lo analiza y es como una encuesta. La mayoría de la población está conforme con que se haya dictado esa medida de coerción como se ha dictado. No se puede tapar el sol con el dedo. Lo que muchos no han valorado es la discriminación que hubo. Todo el mundo, de nuevo, critica las delaciones premiadas y la manera tortuosa en que el Ministerio Público maneja ese tipo de situación. En este caso, hasta el momento, lo que se ha visto al menos es que se le ha establecido, se le pidió arresto domiciliario, porque en otras ocasiones, si ellos colaboraban y decían que sí, que el culpable es aquel,
quedaban libres. No, están colaborando como hay muchos otros. Se ha prometido un 2.0 de todo esto, porque aquí tienen que aparecer las clínicas que emitían los documentos que decían que se le hizo una cirugía, que se gastó en esto, que se gastó en esto, cosas que se cobraron, y evidentemente ahí hay una asociación de malhechores, ahí hay una colusión, qué sé yo, cómo se llama la cosa esa. Los médicos que firmaban cosas que no se hacían. Farmacias que se supone que entregaban medicamentos. Ya usted consumió su medicamento. Pero yo la primera vez que vengo, me pasó a mí y a muchos. Porque decía yo ahorita que esto no es porque, pues sí, el partido político, la Fuerza del Pueblo, hace la denuncia y el presidente lo politiza el tema en una semanal y dice, no, eso es que quieren que saquemos los 2 millones que se incluyeron. No, nadie quiere eso. Lo que hay un problema que viene arrastrándose porque desde febrero la gente empezó a quejarse, ¿te recuerdan? De que iban a las farmacias y le decían, no, que no tienen, no está. Entonces, cuando empiezan a salir los casos, son tantos y la institución sale con un comunicado y dice, no, que se le va a restituir el dinero a las personas que pagaron por sus medicamentos porque es que estaban cambiando la plataforma. Una explicación parecida, y yo lo dije en aquella ocasión, igualito a lo que decía Solidaridad, la tarjeta aquella de la señora Gloria Reyes, que le estaban cambiando la cinta magnética por un chip, como gran cosa. Bueno, decían eso como una excusa y que devolvieron, eso fue lo que fueron a quejarse, que no iba a ir mucha gente, y así sucesivamente, porque uno iba y pagaba su medicamento y salía a beberse sus cosas, no fuera uno a morirse, pero mucha gente se murió. Nunca sabremos cuántos. A mucha gente se le denegó un servicio porque no había recursos. Nunca sabemos cuántos, ni el impacto en la vida de esas personas. Por eso hablo de la parte sensible e inhumana de todo esto. Entonces, así fue que vino la cosa. Entonces el presidente veía las informaciones en la prensa, las autoridades, los bancos. ¿Cómo es que se puede ir a retirar 500 millones de pesos de una cuenta en efectivo? O qué sé yo, con cantidades obscenas y para pagar en efectivo, y los bancos no dan la señal. Porque cuando se hacían transferencias de empresa a empresa por un servicio prestado, se supone que si se hace la autoría, se hace una revisión, pero de empresa a empresa no hay. Pero, óyeme, de pagos por servicio, claro, si Senasa tiene con esa empresa y hacía la transferencia, pero después en efectivo, ¿cómo es que no salían las banderas rojas? Las banderitas rojas y la seguridad del Estado está ¿para qué? Para fisgonear a los opositores, como yo decía en un programa. La relación beneficio-costo de revisar, de ver en qué están sus funcionarios, le da más utilidad que ponerse a ver en qué están los otros, que lo que están por ahí jalando aire. Tú sabes lo que el otro piensa de ti, lo que tú no sabes lo que el otro dice de ti, el tuyo que está al lado. La traición viene siempre del que está al lado. Ahí hoy vi que el juez habló de traición. Usted lo que tenía que hablar también era de los presupuestos que le presentaron. Como yo lo he leído aquí. No tenía que meterse en eso. Igual que una procuradora que dijo, el dinero de los pobres. No, ahí está el dinero de nosotros también, los que poníamos contributivos. Y el dinero de los pobres lo puso el gobierno subsidiado y estaba ahí. Lo que hizo fue que hizo más grande el botín de guerra que se repartieron esa gente. Pero para que ustedes vean, o sea, porque tampoco aquí somos como las focas que tenemos el agua hasta aquí y vamos a estar aplaudiendo. No. El juez no tenía que mentar eso. No tenía que hablar de eso. Eso no es un problema de él. ¿Qué traición de qué? ¿Qué traición de quién? A lo mejor traicionaron a los que están presos. Who knows, como dicen en inglés. Pero es un poquito más complicado y yo lo dejo de ese tamaño. Dice, el movimiento Ola empujó al presidente Abinader al poder y hoy figura en el caso de corrupción de Senasa. Ya todos sabemos, Ola funcionó, se llamaba Organización Luis Abinader. Yo decía, ¿qué es lo que significa Ola? Porque con H, sin H, no es sin H, Ola, una ola. Organización Luis Abinader. El señor Jacín tiene 59 años. Y era el coordinador de ese movimiento. Ola del Triunfo, El Cambio Sigue, Salud con Luis. Todos esos son los que se
apropiaron del presupuesto de SENASA. El poderoso sector externo ola está en la calle, y el propio presidente Abinader decía, hay una ola a favor del PRM. Ahora fueron esa gente ahí, cobraron, financiaron su campaña en el 20, en el 24, se cobraron también, y mire usted el lío que han armado. Y mire usted el lío, se habla, ¿verdad? Le dieron pagos por anticipados, relojes carísimos, jipetas, cuartos, y sabrá Dios cuántas cosas más. El punto de todo esto es, como yo decía con el caso de los narcos, usted quiere moño bonito, aguante sus jalones. Todo esto estaba estructurado desde antes, eso se hizo hasta en la transición, ya se sabía quién iba a buscar qué, y el que tuviera más saliva, de todos los que se metieron y de todos los que aportaron y de todos los que andaban ¿verdad?, en sus méritos de campaña, le iba a tocar su buena proporción o su porción, no se sabe qué, cómo. Ahí está cómo se lo distribuyeron. Ahora le podrán buscar la vuelta que quieran, dar la vuelta, la maroma que quieran, pero los culpables son esos y los que los designaron. Así las cosas. Miren, por cierto, entonces el presidente ahora crea una comisión, dice, Abinader instruye crear comisión para mayores controles en SENASA. Oh, albricias, ¿no había controles en SENASA? Pues yo le dije que en el 23 hubo una auditoría que decía lo que yo les presenté ahorita. Ahora vamos a crear una comisión, la Comisión Nacional de Seguro Nacional de Salud. El comité técnico se crea de 5 miembros que el presidente va a designar, con el objetivo de impactar en la eficiencia. Ahora, pero esa institución funcionaba bien en el 20 y antes del 20. Se designa al señor Arismendi Díaz Santana, al señor Alexis Reed, uno que acaban de quitar de la Suprema Corte, un juez. Para la Suprema Corte él no estaba bien, pero para meterlo ahora, hacer este bulto en SENASA, sí está bien. Arismendi Díaz Santana, Anora Elizabeth Sánchez, una ex coordinadora de participación ciudadana. No se podía quedar participación ciudadana, pican en todos los lugares. No se sabe si esta comisión será Federico Lalane José. O sea, se han buscado personalidades para que ahora traten de maquillar este desastre que ha habido ahí. A SENASA no había que hacerle nada de eso, miren. Tendente a garantizar el mejor funcionamiento del órgano y una dinámica de rendición de cuentas. ¿Para qué está CISARRIL? CISARRIL es la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales. CISARRIL es que debe hacer toda esa bobería que están puestas ahora. Oigan esto, el Consejo será responsable de monitorear, evaluar y emitir reportes periódicos de la situación operativa de SENASA. El presidente no sabía lo que estaba pasando en SENASA. En el 23 había una auditoría, en el noviembre del 24, que dice lo que había ya, en noviembre del 24 él manda a hacer una investigación. Espera agosto, casi un año para quitar a Jacín. ¿Qué consejo ni qué 8 cuartos? Conocer y dar su no objeción a las iniciativas de suscripción de contratos que superen 5 millones de pesos. Pero 5 millones de pesos me pueden dar a mí, para que yo le eche cuento ahí a los niños en un colegio. Eso no entra en SENASA. Todo eso es bobería. Ahora entonces, ¿para qué está la administración y para qué está Contraloría y para qué está la Cámara de Cuentas? Explíquenme. Y que 5 millones de pesos ese comité va a conocer. O sea, es una intervención a SENASA. Pero CISARRIL es que debió intervenir a SENASA. Yo lo dije aquí muchísimas veces antes. Ahora se crea esta comisión. Es una manera, es que se está sustituyendo ahora la función de SENASA, la función de CISARRIL, que es la superintendencia, que está por una ley orgánica. Las transacciones financieras, este comité técnico debe supervisar las transacciones y operaciones financieras de SENASA, las contrataciones del servicio, las autorizaciones otorgadas para los sistemas contributivos y subsidiados, las reclamaciones recibidas en segunda instancia, la modalidad de contratación, gracias. O sea, todo eso es lo que se supone que hace CISARRIL. Y a CISARRIL, SENASA no le emitía las auditorías desde hacía cuchumil años, cuchumil tiempo atrás.
Y le pusieron una multica de $1.000.000, que eso y nada es lo mismo. Entonces, no, hombre. Cumplimiento de los compromisos financieros del Servicio Nacional de Salud, correspondiente a autorizaciones médicas y reembolso de los afiliados. O sea, ese comité técnico, ¿qué es lo que va a hacer? Administrar SENASA. Pero ustedes acaban de poner ahí al que estaba, uno que estaba en la Comisión Nacional de Salud, un tal Eduardo algo ahí. Entonces, no. Cumplimiento del registro de los contratos de las compras en el sistema de la Contraloría General de la República. Pero es que si tú tienes un contrato con cualquier empresa, la ODC, que es la que me llega siempre a la cabeza a mí, para tú tener ese contrato con esa ODC y que te paguen, tiene que ir ese contrato a Contraloría para que lo autoricen, para que lo aprueben. Si tú no tienes cubierto tu pago de impuesto interno y TCS y todo ese tipo de cosas, no te sale un cheque por ningún lado del sector estatal. O sea, miren, todo eso, ahora el presidente sale con eso como si fuera sacando un conejo de un bombín, pero nada de eso es necesario. Todo eso que se dice ahí que va a hacer ese consejo, eso lo debe hacer, lo tiene que hacer, lo debió haber hecho Cisarril. Y ahí lo que ha habido fue un robo grandísimo. Pero también hay cosas que uno a veces no las entiende. En una situación como esta, sale, miren, Peñaguaba sale ayer diciendo que ahora se va a aumentar $1.500 a la solidaridad, a la visita navideña de ahora, de Navidad. A los que le vayan a dar, entonces ahora le van a dar día más, día mucho. Y yo digo, pero el gobierno no está diciendo que no tiene dinero para la indexación salarial que nos corresponde, no salarial, de la indexación no impositiva de los salarios. Para eso no hay dinero. Pero para tirarlo por una tubería, ahí sale Peñaguaba diciendo que se va a aumentar, no es, a lo que está se le va a aumentar. Unas tarjetas que se entregan ni siquiera sin cédula y sin nombre, que es a los compañeros, a los que agarre mi bon. Eso lo dijo ayer y eso sale en la prensa y eso son de las cosas que uno no acaba de entender. Porque si no hay recursos, ¿cómo es que entonces lo estás, verdad, dándole a los mismos de siempre y tirando los cuartos por la ventana? Pero eso pasó más o menos, eso en términos administrativos. Y tú dices, bueno, pero si se lo van a dar a uno, la gente, obviamente, a quien que le dan que no coja. Pero Peñaguaba también fue fruto de una situación que es como la parte que el gobierno no tiene como un jefe de gabinete, un chief staff, alguien que vea por encima de las locuras a veces que se hacen de la administración. Locuras o qué sé yo, o activismo. Miren, Peñaguaba ha hecho un video llegando a su casa y subiendo unas escaleras con una botella de vino y una llave en la mano de su vehículo, y va subiendo y dice y va diciendo que en la Navidad, que es lo mejor del mundo cuando él llega y pone su llave y se sirve un vino, que es lo más, y se acuesta en un mullido sillón, que es para viejo, de los que eso no lo usaban los viejos, ¿verdad? De eso que se ponen los pies y se pone ahí, se quita los zapatos y se sirve su vino y empieza a poner canciones navideñas. Está muy bien, está muy bonito todo, pero señor, en una situación como la que está viviendo este país, usted venir con esa locura, o sea, ¿quién es que lo está asesorando? ¿Qué es lo que te le pasa por la cabeza? Toda la Navidad Peñaguaba suena. Sonó una vez con los contratos que le dio a los músicos, que tuvo compra y contrataciones que echarlo para atrás, nunca devolvieron ese dinero. La Navidad pasada andaba repartiendo las tarjetas de SENASA y Solidaridad a troche y moche y a un escándalo. Entonces ahora con eso, Peñaguaba vuelve al centro de la polémica tras divulgar video en medio de la crisis por fraude a SENASA. Pero la fraude a SENASA, la no indexación, que los otros días fueron al Congreso, llevaron una claque ahí en contra de la no indexación. Oiga, ¿quién puede estar en contra de la no indexación? Magín y 3 o 4 funcionarios del gobierno de la boca para afuera, porque a lo interno no puede estar de desacuerdo. Entonces, señores, la gente opina y lo han acabado en las redes, porque en una situación como esta, donde se está hablando de cantidad de personas que no se sabe ni siquiera la cantidad, que pudieron haber muerto por SENASA no haberle podido cumplir la lista que vimos los otros días de las enfermedades catastróficas, más de 400 personas en listas de espera.
que las vacunas las compraba Senasa, compraba entre comillas, cuando son donadas por la OPS y medicamentos de ese tipo. Entonces tú salís con una botella de vino y serviste un vino. O sea, usted puede, o sea, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a estas personas cuando están en la administración pública? Pierden el juicio, pierden el tino, el prigilio, como dicen para el campo. Porque al final del día, ¿qué usted cree que eso le va a producir? Que usted esté ahí, con una musiquita navideña, que un mensaje navideño. Óigame, la gente lo que reacciona es con irritación. De que usted se está burlando de los otros. Un señor, un mullido asiento de piel, relajado, con una copa de vino y un bla, 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 y una musiquita, que una música. Aquí el que quiere oír su música, oye la música que le dé su gana cuando que le da la gana. Y aquí el dominicano no bebe vino, bebe romo. Indignación en redes y en sectores políticos. La imagen de un alto funcionario social proyectando bienestar personal y aparente despreocupación. Después borró todas las publicaciones porque creen que también que se las saben todas. Que se las saben todas y que se le están comiendo. Entonces no se asisten de personas con cabalidad, con capacidad, con raciocinio, para que los asesoren, para que les colaboren, para que los ayuden. Porque entonces además son sectarios. Nada más buscan a los de ellos, a los que le limpian saco y a los que le dicen que se la están comiendo. Una pausa, que esto es economía y mercado.